Tienes que ir al hospital. Es papá. No puedo. El gato de Evan está enfermo. Tengo que llevarlo a urgencias. Es tu padre. Está en urgencias. Necesitan que un familiar firme los formularios de consentimiento. La vida de un gato es una vida. ¿Es la vida de mi padre realmente más importante que la de un gato? La voz al otro lado del teléfono era aguda y desconocida. Un carámbano envenenado que se dirigía directo al oído de Chris Miller. Prácticamente podía ver a su esposa Laura, su rostro convertido en una máscara de ansiedad y desafío irracional, todo por el gato de otro hombre, por su propio padre, acostado en una sala de urgencias. Ella no podía escatimar ni una gota de preocupación. Los nudillos de Chris se pusieron blancos mientras agarraba su teléfono, los huesos crujían bajo la tensión. Laura, voy a decir esto una vez más, papá se está muriendo. Su voz era áspera, cada palabra raspada de la parte posterior de su garganta. Los médicos dijeron que es crítico, que necesita cirugía ahora mismo, necesitan que un miembro de la familia firme. Prácticamente rugió las últimas palabras. Las estériles luces fluorescentes del pasillo del hospital blanquearon su rostro de todo color, dejándolo de un gris mortal. ¿Por qué me gritas? ¿Crees que no quiero estar allí? Snowball es todo Evans y él también se está muriendo. ¿Cómo puedo irme? Bola de nieve, siempre bola de nieve y siempre. Evan, un sabor amargo subió y la garganta de Chris, un peso aplastante se instaló en su pecho. En los 3 años que él y Laura habían estado casados, el nombre Evan Cole había sido una espina alojada en lo profundo del corazón de su relación. Evan era el estudiante de último año de la Universidad de Laura, el que se escapó. Ella lo persiguió durante 10 años, un hombre cuya mano nunca había tomado, y Chris, él era solo el premio de consolación, el buen chico con el que se conformó cuando su familia aumentó la presión. Después de la boda, la devoción de Laura por Evan nunca vaciló. Si Evan no tenía apetito, ella le hacía sopa casera y la conducía por toda la ciudad. Si Evan estaba de mal humor, se quedaba despierta toda la noche hablándole de ello. Y Evans, gato bola de nieve, fue tratado mejor que su propia carne y sangre. Chris había protestado por supuesto, pero cada vez que Laura lo apagaba con la misma línea: Chris, ¿no puedes ser un poco más comprensivo? Evan y yo somos solo amigos. Es completamente platónico. Platónico. Una mujer casada pasando la noche en el apartamento de otro hombre porque su gato tenía un virus estomacal que era platónico. Chris aprieta los ojos para cerrarlos. Cuando los abrió había charcos de hielo. Laura, él es tu padre, no el mío. Te crió por más de 20 años, ahora mismo está en esa habitación y no sabemos si lo logrará, y tú no vendrás a firmar un pedazo de papel por el gato de otro hombre. Dime, ¿qué dijo su voz bajando a una calma mortal? ¿Es su vida realmente menos valiosa que la de un gato? La línea se quedó en silencio. No era un silencio de culpa. Era el silencio sepulcral y furioso de alguien cuya lógica retorcida había sido expuesta. Segundos después, la voz de Laura regresó cargada de una energía frenética e histérica. Sí. ¿Eres feliz ahora? La vida de mi papá no es tan importante como las bolas de nieve. Evan estaría desconsolado. No puede perder a mi papá. Es viejo. En fin, ¿boom? Algo en la mente de Chris se quebró. Ya ni siquiera podía sentir ira, solo un frío aplastante en lo profundo del alma, una sensación del mundo al revés. Entonces, en el corazón de su esposa, 2 décadas de amor y cuidado paterno realmente significaron menos que sus amores universitarios. Mascota. Entonces, este era el precio de ser un buen tipo, para ser pisoteado una y otra vez. Está bien, Chris dijo suavemente una palabra y luego colgó el teléfono. No dijo otra palabra. La luz roja sobre la puerta de la sala de operaciones le quemó los ojos. Una enfermera salió corriendo. El señor Miller, ya ha llegado su familia. Si no conseguimos una firma, será demasiado tarde. Tiene una hemorragia cerebral, tenemos que operar inmediatamente. Chris miró la cara de pánico de la enfermera. Soy su yerno. Eso funcionará. Date prisa. Se nos acabó el tiempo. Chris tomó el delgado e imposiblemente pesado formulario de consentimiento y el bolígrafo. Riesgos quirúrgicos. Sus manos temblaban mientras escaneaba la lista de aterradoras complicaciones. Entiendo. Respiró hondo y con cada gramo de fuerza que poseía fue a la línea marcada: relación con el paciente. Con trazos lentos y deliberados.
Escribió 2 palabras yerno, luego firmó su nombre Chris Miller. A partir de este momento él y Laura habían terminado. Levantó la vista devolviéndole el documento firmado a la enfermera. Por favor, dijo con la voz quebrada, por favor sálvelo. La enfermera tomó el portapapeles, le dio una profunda mirada inquisitiva, asintió una vez y corrió de nuevo al remo. La luz roja permaneció encendida. Chris completamente solo se apoyó contra la pared fría y, lentamente, se deslizó hasta el suelo. Sacó su teléfono, el nombre del contacto. Mi esposa sintió como una broma amarga. No volvió a llamar. En su lugar abrió su aplicación de mensajería y encontró el chat grupal familiar. Rara vez miraba, solo había 4 personas en él: el Laura, su suegro y su suegra. Su suegra estaba fuera del estado ayudando a un pariente enfermo. Ella no pudo regresar de inmediato. Escribió un mensaje: papá tuvo una hemorragia cerebral repentina. Está en cirugía en el City General. Es crítico. Tiró el teléfono a un lado, se acurrucó en una esquina, un lobo solitario, abandonado por el mundo entero. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que su teléfono se rompiera. Era un mensaje de Laura, ni una pregunta, ni una palabra de preocupación. Era una captura de pantalla de una transacción de Venmo, la factura de un hospital veterinario de $8,000, debajo, una línea de texto gélido. ¿Puedes cubrir esto por mí? Usé todo nuestro dinero para gastos del mes en pruebas de bolas de nieve. Chris miró la factura: $8,000. Su sueldo neto mensual total era un poco más de $6,000 y Laura lo había gastado sin pensarlo 2 veces para tratar al gato de Evan Cole. Mientras tanto, su propio padre estaba en una mesa de operaciones luchando por su vida. El costo de esa cirugía seguía siendo un número aterrador desconocido y ella ni siquiera se había molestado en preguntar. Chris rió con una risa silenciosa y desgarradora que sacudió sus hombros. Sintió que todo su matrimonio de 3 años había sido una completa broma. Se había visto a sí mismo como una especie de héroe salvando un alma perdida. Resulta que ella nunca quiso ser salvada. Ella era perfectamente feliz viviendo en su propio mundo, moviendo cielo y tierra por el hombre que no podía tener, y él junto con su familia incluso la suya propia no eran más que accesorios en su gran y trágica historia de amor, obstáculos para ser ignorados. El teléfono vibró de nuevo. Laura. ¿Viste mi mensaje? ¿Por qué no respondes? Transfiere el dinero. Evan está esperando. Su tono era entrecortado, impaciente, exigente, como si Chris fuera su asistente, su cajero automático personal. Chris cogió el teléfono, su dedo flotando sobre la pantalla. No escribió. Presionó y mantuvo presionado el icono del micrófono grabando un mensaje de voz. Laura. Quiero el divorcio. Su voz estaba perfectamente tranquila. Su coma era escalofriante, como si estuviera discutiendo algo que no tenía nada que ver con él. La había enviado y luego la bloqueó en todas partes. Su número. Le envié un mensaje a todas las redes sociales. Todo lo que pasó después estaba hecho. Se sentía completamente agotado, como si le hubieran chupado toda la fuerza. Enterró la cabeza en sus rodillas. El mundo finalmente estaba en silencio. La luz sobre la puerta de la sala de operaciones se apagó. Chris se puso de pie tan rápido que el mundo se volvió negro por un segundo. Se apoyó contra la pared y se tambaleó hacia adelante. El cirujano principal se quitó la máscara, su rostro marcado por el agotamiento. La cirugía fue un éxito. Está fuera de peligro inmediato por ahora. El peso aplastante en el pecho de Chris finalmente se levantó un poco. Gracias, doctor, muchas gracias. Hizo una profunda reverencia al cirujano. Sin embargo, el doctor continuó, su tono cambiando dada su edad y la gravedad de la hemorragia. El camino hacia la recuperación será largo. Hay una posibilidad significativa. Puede que no despierte. Incluso si lo hace, es probable que estemos viendo graves efectos a largo plazo: parálisis parcial, pérdida del habla. Las palabras del doctor fueron un balde de agua helada extinguiendo la pequeña llama de esperanza que acababa de encenderse. Haremos lo que sea necesario, Chris, dijo su voz caballo, mientras haya una oportunidad. No nos rendiremos. Bien, esa es la actitud que necesitamos de la familia. Lo trasladaremos a la UCI durante 48 horas de observación. Una vez que esté estable, podemos transferirlo a una habitación normal. En cuanto a los costos, debe estar preparado. La UCI sola cuesta varios miles por día y la terapia de rehabilitación posterior será un pozo sin fondo. Chris asintió. El dinero no es un problema, doctor. Solo sálvelo. Siguió la camilla observando a su suegro, un hombre tan lleno de vida ahora quieto y pálido. Una red de tubos y cables lo mantenía vivo, este hombre honesto y trabajador.
Siempre había tratado a Chris mejor que a su propio hijo cuando él y Laura se casaron. Chris no podía permitirse un anillo o una boda lujosa. Fue Robert, su suegro, quien se enfrentó a todos los parientes que convencieron a su esposa. Estamos ganando un hijo, no vendiendo una hija. Él había dicho mientras seas bueno con Laura. Eso es todo lo que importa. Le dio una palmada en el hombro a Chris con los ojos llenos de sinceridad, pero Chris había sido bueno con ella y ella se lo echó todo en cara. Ni siquiera le importaría su propio padre. Después de instalar a Robert en la UCI, Chris fue a la oficina de facturación. La cirugía, el depósito de la UCI y otros honorarios llegaron a un pago inicial de $50,000. Chris vació cada centavo de su cuenta de ahorros. Todavía le faltaban $10,000. Se quedó en la ventanilla de pago sintiendo una impotencia. Nunca había sabido que pensaba en Laura, la mujer que acababa de dejar casi $8,000 en el gato de otro hombre. Su cuenta, que contenía sus ahorros conjuntos, tenía que tener al menos $50,000 en ella, pero ya la había bloqueado y preferiría morir antes que pedirle dinero a la mujer que ahora lo disgustaba. Hasta la médula, Chris apretó los dientes y marcó el número de su mejor amigo. Hola Dave, ¿tienes un minuto? Hola. Antes de que pudiera terminar, escuchó el frenético clic de tacones altos en el piso de linóleo detrás de él. Chris era Laura. Finalmente apareció después de que la cirugía de su padre terminara, cuando él ya estaba en la UCI después de haber pasado la mayor parte del día corriendo por el gato de otro hombre. Llevaba un vestido elegante y un maquillaje perfecto. Sin embargo, su cabello era un desastre y sus ojos estaban rojos e hinchados. No podía decir si había estado llorando por el gato o por el hombre en la UCI. ¿Qué significa esto? Le metió el teléfono en la cara. En la pantalla estaba su mensaje de voz. Laura, quiero el divorcio. Explícate, ¿por qué un divorcio y me bloqueaste? Su voz era fuerte, atrayendo miradas de las personas cercanas. Chris la miró, su expresión tan quieta como un lago congelado. ¿No estabas con Evans, gato? ¿Qué estás haciendo aquí? Snowball está bien. Ahora Laura respondió como si fuera una excusa perfectamente razonable. Vine tan pronto como estuve libre. ¿Qué más quieres de mí? ¿Dónde está mi papá? Finalmente recordó a su padre mirando hacia la UCI. ¿Cómo está? Está muerto. Chris dijo rotundamente. El color se drenó del rostro de Laura. ¿Qué dijiste? Su voz tembló, sus hermosos ojos abiertos con incredulidad. Dije que papá está muerto. Chris se repitió, su tono carente de cualquier emoción, como si afirmara un simple hecho era una mentira. Pero quería ver. Necesitas saber si el corazón de esta mujer estaba hecho de carne real o solo de piedra. No, imposible. Laura gritó, empujando a Chris a un lado e intentando entrar a la UCI. Estás mintiendo. Tienes que estar mintiéndole a las enfermeras. Rápidamente la interceptaron. Señora, esta es la unidad de cuidados intensivos. No puedes entrar ahí. Quítate de encima de mí. Déjame entrar, mi padre está ahí. Laura luchó como un animal salvaje, su costoso vestido arrugándose en la pelea. Chris solo se quedó allí mirándola con frialdad, mirándola montar este gran espectáculo de una hija devota. ¿No dijiste que su vida no era tan valiosa como la de un gato? La voz de Chris no era fuerte, pero golpeó a Laura como un golpe físico. Sus luchas cesaron. Giró la cabeza rápidamente, sus ojos se fijaron en Chris. ¿De qué estás hablando? Nunca dije que la negación viniera instantáneamente. Siempre lo hacía cada vez que ella hacía algo imperdonable y él la llamó por eso. Esta fue su reacción: negar o desviar un ataque. Una sonrisa amarga e irónica tocó los labios de Chris. Sacó su teléfono, fue a su historial de llamadas y encontró la grabación que había hecho. Instintivamente, presionó el botón del altavoz. La vida de un gato es una vida. Es la vida de mi papá realmente más importante que los gatos? Sí. ¿Estás feliz ahora? La vida de mi papá no es tan importante como las bolas de nieve. Evan estaría desconsolado. No puede perder a mi papá como una bola de nieve. Es viejo de todos modos. Laura es una voz aguda, cruel y despiadada que resonó por el pasillo vacío. Cada par de ojos en los alrededores se volvió hacia ella, miradas de disgusto, desprecio e ira disparados como dagas. El rostro de Laura pasó de blanco a rojo y luego a un morado moteado profundo. Se abalanzó sobre el teléfono, pero Chris la esquivó fácilmente. Me grabaste, lo señaló con un dedo tembloroso, temblando de rabia. Su atención, como siempre, estaba completamente sesgada, no en una cosa monstruosa ella había dicho, sino en el hecho de que él los había grabado. ¿Qué esperabas? Chris se guardó el teléfono en el bolsillo, su mirada fría. ¿Un pequeño recuerdo?
Así que no olvido exactamente con qué clase de persona me casé contigo. Laura se quedó sin palabras de furia. Probablemente nunca imaginó que Chris, el hombre que siempre se había desvivido por ella, diría algo tan cruel. Papá no está muerto, Chris finalmente admitió. No se atrevió a bromear sobre la vida de su suegro. La cirugía está hecha. Está en la UCI en observación. Laura se congeló al darse cuenta de que la habían engañado. Bañándose una ola de pura rabia la atravesó. Chris, bastardo. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi padre? Levantó la mano para abofetearlo. Kristen se estremeció. Él solo la miró a los ojos con una mirada gélida. La absoluta finalidad en su mirada, la absoluta falta de afecto restante. Detuvo su mano en el aire. Por primera vez tenía miedo de que esta fuera una versión de Chris. Nunca lo había visto antes. ¿Qué pasa? Los labios de Chris se curvaron en una mueca de desprecio. Temo te grabaré diciendo eso para enviárselo a Evan. Déjale ver qué chica tan amable y dulce. Tiene añoranza por el del tipo que maldice a su propio padre. El brazo de Laura cayó flácidamente a su lado. Ella sabía que hoy lo decía en serio. Ya no era el pusilánime que podía manipular a voluntad la factura del hospital. Todavía faltaban 10,000. Chris dijo yendo directo al grano. Ya no malgastaba su aliento con ella. Deberías tener dinero en tu cuenta. Ve a pagar la cuenta. Al oír eso, Laura apartó la mirada. No tengo dinero. No tengo dinero. Chris la miró como si acabara de contar el chiste más ridículo del mundo. $50,000 ahorrados y me dices que no tienes dinero. ¿Bañaste a ese gato en oro? No eran 50,000. Eran poco más de 20. Laura discutió a la defensiva. El resto lo gasté. Bueno, Evan estaba un poco corto de efectivo. Hace un tiempo quería comprarse un auto nuevo, así que se lo presté. Su voz se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que apenas fue un susurro. No podía mirarlo a los ojos. Chris empezó a temblar con una rabia tan pura que sentía como si sus venas estuvieran en llamas. El dinero por el que había trabajado tan duro para decirlo se lo había dado a otro hombre para comprar un auto mientras su propio padre yacía en una cama de hospital, y ella ni siquiera podía reunir $10,000. Laura, Chris dijo mordiendo cada palabra. ¿De verdad crees que soy una completa idiota? No, yo consigo el dinero. El tono de Chris no dejaba lugar a discusión. O pagas esa factura ahora mismo o llamo a la policía y te denuncio por apropiación indebida de bienes conyugales compartidos. No te atreverías. Laura levantó la cabeza de golpe. Mírame. Chris hizo un movimiento hacia su teléfono que finalmente la asustó. Ella conocía su temperamento. Él no hacía amenazas vanas. Si la policía se involucraba, su romance con Evan sería expuesto a todos. Se mordió el labio, sus ojos llenos de resentimiento, y sacó una tarjeta de débito de su bolso. El PIN es tu cumpleaños. Le arrojó la tarjeta como si fuera un pedazo de basura. Chris la atrapó y se giró hacia la oficina de facturación sin decir otra palabra ni una sola mirada hacia atrás. Laura lo vio irse. Una extraña sensación de pánico creciendo en su pecho. Sintió como si algo importante se le escapara de las manos para siempre. En ese momento una suave voz masculina habló detrás de ella. Laura. ¿Cómo está tu padre? Era Evan. Estaba allí, vestido con una impecable camisa blanca. Llevaba un termo y su rostro tenía una expresión perfecta de preocupación, como si fuera un amigo genuinamente cariñoso. Estaba aquí para visitar a un anciano. En el momento en que Laura vio a Evan, sus ojos se llenaron de lágrimas. Toda la humillación, toda la ira que sentía hacia Chris se derritió instantáneamente y reformó sus lágrimas de autocompasión. Evan se arrojó a sus brazos como una niña asustada. Evan la atrapó y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. No pasa nada, estoy aquí. Su voz era suave y reconfortante como la miel. Tu papá estará bien. Chris acababa de terminar de pagar la cuenta. Regresó para encontrar esta escena nauseabunda: su esposa llorando en los brazos de otro hombre, en ese hombre consolándola con el aire inconfundible de un vencedor. Este era un hospital fuera de la UCI donde su padre yacía entre la vida y la muerte. ¿De verdad no podían esperar? El corazón de Chris se sentía como si lo hubieran hundido en un balde de hielo frío, duro y entumecido. Caminó sobre su rostro una máscara en blanco y arrojó la tarjeta de débito sobre la silla vacía junto a Laura. Está pagado. Aquí tienes tu auto de vuelta. Su voz destrozó el tierno momento entre los amantes desventurados. Laura levantó la vista de Evans abrazar su rostro surcado de lágrimas, ahora grabado con resentimiento, como si Chris fuera el indicado interrumpiendo algo sagrado. Evan
También se giró hacia Chris. Un ligero ceño frunciendo su frente rápidamente suavizó su expresión de nuevo a una de encantó sin esfuerzo. Debes ser Chris. Un placer conocerte. Soy Evan Cole. Extendió la mano. Su postura irradiaba una gracia condescendiente, como si le estuviera concediendo a Chris el privilegio de un apretón de manos. Laura me cuenta todo sobre ti. Continuó diciendo, eres un tipo muy honesto y confiable. Un tipo confiable. Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo. Chris ignoró por completo la mano extendida, con la mirada fija en Laura. Haré que mi abogado redacte los papeles del divorcio, te avisaré cuando estén listos para tu firma con eso. Se giró para irse, no soportaba ver a estas dos personas repugnantes ni un segundo más. Espera, Laura gritó, se secó las lágrimas, se apartó del abrazo de Evans y bloqueó el paso de Chris. Chris, ¿tienes que montar una escena ahora mismo? Mi padre yace ahí dentro y tienes tanta prisa por divorciarte de mí. Era ella ya la que se estaba subiendo a su caballo moral retorciendo todo para convertirlo en el villano. Estoy montando una escena. Chris rió con un sonido amargo y sin humor. Laura, busca en tu conciencia lo que quede de ella y dime quién está montando realmente la escena aquí. ¿Fui yo quien te dijo que ignoraras a tu padre moribundo para cuidar del gato de otra persona? ¿Fui yo quien te dijo que tomaras los ahorros de toda nuestra vida, el dinero para el pago inicial, y se lo dieras a otro hombre para que lo comprara? ¿Un auto deportivo? ¿O fui yo quien te dijo que te pararas afuera de la habitación del hospital de tu padre y te arrojaras a los brazos de otro hombre? Cada pregunta era una bofetada en la cara. La cara de Laura pasaba por tonos de blanco y rojo. A su lado la expresión de Evans se agrió. No había esperado que este tipo confiable tuviera una lengua tan viciosa. Chris. Eso es suficiente, Evans dijo dando un paso adelante para proteger a Laura. Laura solo está preocupada por su padre como su amigo la estaba consolando. ¿Hay algún problema con que tú, por otro lado, seas su esposo en un momento en que ella es más vulnerable? En lugar de ofrecer apoyo, la estás atacando. ¿No tienes clase? Habló con tanta rectitud como si Chris fuera el que estaba en la clase equivocada. Chris lo miró y sonrió. La clase está reservada para los seres humanos. En lo que a mí respecta, ninguno de los dos califica. Los rodeó y caminó hacia la ventana de observación de la UCI. Necesitaba ver a su suegro. Aunque fuera a través de un cristal. La voz de Chris Evans, ahora mezclada con hielo, gritó desde atrás de él. Sé que tienes algunos malentendidos sobre Laura y yo, pero te sugiero que cuides tu tono. Laura es una persona amable, pero eso no significa que puedas intimidarla. Me disculpo por lo que pasó con Snowball y aquí esto es un pequeño detalle para ti y tu suegro. Chris se giró. Evan había sacado su billetera y sostenía un grueso fajo de billetes, tal vez 1.000 o 2. Se lo tendió a Chris como si le estuviera dando una limosna a un mendigo. Imagino que las facturas del hospital son bastante altas. Esto no es mucho, pero por favor acéptalo como muestra de mi sinceridad. Su rostro tenía una sonrisa de magnánima caridad. Su postura condescendiente gritaba, ¿ves? Yo, el amigo, me preocupo más por tu familia que tú, el esposo. Chris miró el dinero. Los billetes crujientes de $100 parecían sucios. Sintió que toda la humillación que había soportado en su vida combinada no igualaba este momento. Laura estaba aturdida. Probablemente no había esperado que Evan los compensara de esta manera. Se recuperó rápidamente. Convertirse en Chris no quiere decir nada con eso, Chris. Él solo está tratando de callarse. Chris la interrumpió con frialdad. Entonces sus ojos se encontraron con Evans. Habló lenta y claramente. Toma tu dinero sucio y métetelo. La vida de mi suegro no es algo que puedas permitirte. La sonrisa en la cara de Evans se congeló. Nunca había imaginado que un tipo confiable, un hombre al que veía como un completo pusilánime, se atrevería a hablarle así. Sus ojos instantáneamente se volvieron fríos. Chris, estoy tratando de ser amable aquí. No presiones. Amable. Chris rió, el sonido goteando desprecio. Tomando el dinero de mi esposa para comprarte un auto nuevo y luego pelando algunas facturas para compensarme por las facturas médicas de mi suegro. ¿A eso le llamas ser amable? Tienes algo de valor. El color se drena de la cara de Evans. ¿De qué estás hablando? ¿Estoy mintiendo? Tú sabes la verdad y ella también. La mirada de Chris se dirigió a Laura, cuyo rostro ahora estaba blanco como una sábana. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan completamente desvergonzado usando el dinero de otro hombre, acostándote con la esposa de otro hombre y, aún así, logrando actuar como si fueras una especie de salvador. Evan,
perdiste tu vocación, deberías haber sido actor. Una pequeña multitud de espectadores había comenzado a reunirse susurrando entre ellos. La imagen cuidadosamente construida por Evans estaba comenzando a agrietarse. Lo único que le importaba por encima de todo, era su perfecta personalidad pública. Laura, vámonos, la agarró de la mano. Trata de escapar de la escena. Si se quedaban no se sabía qué otro veneno escupiría este lunático. Detente. Chris les bloqueó el camino. El divorcio no es definitivo. ¿Qué crees que te estás llevando a mi esposa, Chris? ¿Qué demonios quieres? Laura finalmente explotó. Apartó su mano de Evans y le gritó a Chris, ¿tienes que hacer las cosas tan feas? ¿Feo? Chris la miró fijamente. ¿Cuando dejaste a tu padre morir en una mesa de operaciones? Para su gato. ¿No pensaste que eso era feo cuando tomaste su enganche para una casa y se lo diste para comprar un auto? ¿No pensaste que eso era feo y ahora aferrarte a este hombre justo frente a mí? ¿Esto es lo que piensas que es feo, Laura? ¿De qué está hecho tu sentido de la vergüenza? Ella estaba acorralada, incapaz de formar una respuesta coherente, capaz solo de mirarlo con odio puro. Chris. Ya es suficiente. Evan se puso frente a Laura otra vez. Todo lo que has dicho es solo tu lado de la historia. ¿Qué pruebas tienes? Chris se burló. ¿Las necesito? ¿Por qué no sacas las llaves de tu auto? Echemos un vistazo al contrato de compra y veamos de quién es el nombre. ¿Por qué no les muestras a todos tu historial de mensajes de texto con Laura? Veamos qué tan justo de efectivo estabas. Los ojos de Evans se movieron nerviosos. Por supuesto, no se atrevería. El nuevo BMW estaba de hecho registrado a nombre de Laura y sus mensajes de texto con ella estaban llenos de manipulación y solicitudes de dinero. Si algo de eso saliera a la luz, su personaje de amigo devoto se haría añicos para siempre. No tengo que demostrarte nada, dijo Evan tratando de mantener una pizca de dignidad. Laura. Vámonos. No pierdas tu tiempo con él. Él agarró su mano otra vez. Esta vez Chris no los detuvo. Él solo miró a Laura. Laura, te pregunto una última vez si sales de aquí con él hoy. Se acabó entre nosotros para siempre y no me refiero solo al divorcio. Desde este día en adelante tú y él nunca volverán a poner un pie en este hospital. Yo cuidaré de papá. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una promesa férrea. Laura se detuvo, volvió a mirar a Chris, su expresión una mezcla de ira, resentimiento y un destello de pánico. Ni siquiera se reconoció a sí misma. Por un lado estaba el hombre que había amado durante 10 años. Por el otro, estaba su padre. Yacía en la UCI y su esposo, que amenazaba con sacarla de sus vidas por completo. Dudó. Sintiendo su vacilación, Evan apretó su agarre en su mano. Laura. No lo escuches. Está tratando de amenazarte. Le susurró con urgencia al oído. Él es tu padre. ¿Cómo podría evitar que lo veas? Solo está tratando de manipularte para que te quedes. Sus palabras eran veneno. Filtrándose en sus oídos, la determinación en los ojos de Laura se endureció una vez más. Él tenía razón. ¿Quién era Chris? Para decirle que no podía ver a su propio padre. Legalmente, ella era la pariente más cercana. Chris era solo un forastero. Un forastero. Estaba a punto de deshacerse de él. Con ese pensamiento, su confianza regresó. Le lanzó a Chris una mirada fría. Chris, no te adelantes. Mi padre es mi padre. Él no tiene nada que ver contigo. Lo veré cuando quiera. No puedes detenerme. En cuanto a la multa de divorcio, ya tuve suficiente de ti de todos modos. Y con eso se dio la vuelta y se alejó con Evan sin mirar atrás ni una vez. El sonido agudo de sus tacones haciendo clic en el suelo resonó por el pasillo. Cada clic se sintió como un martillazo en el corazón de Chris hasta que el sonido se desvaneció por completo. Chris cerró lentamente los ojos. Se acabó. Finalmente había terminado por completo. Sacó su teléfono y marcó el número de su suegra. La había estado protegiendo de las noticias tratando de no preocuparla, pero ahora tenía que decírselo porque de ahora en adelante las únicas personas que podían tomar decisiones por su suegro eran él y su esposa. Su hija ya no estaba en escena. La llamada se conectó casi de inmediato. Hola, Chris, ¿está todo bien? La voz de su suegra estaba cansada. Mamá. La palabra se atascó en su garganta. Una sola lágrima escapó y rodó por su mejilla. Este hombre que se había mantenido como una roca contra Laura y Evan en el momento en que escuchó la voz de su suegra finalmente se quebró. Chris le explicó todo a su suegra.
Susan, manteniendo su voz firme y apegándose a los hechos, no necesitaba exagerar. La simple verdad de las acciones de Laura era lo suficientemente devastadora. El otro extremo de la línea se llenó con un largo y pesado silencio puntuado solo por la respiración, entrecortada y contenida, de Susan. Mamá, no te asustes, la cirugía salió bien. Voy a reservar el primer vuelo de regreso. Susan interrumpió, su voz ronca por la emoción. Chris, gracias por todo, por favor. Por favor, ocúpate de las cosas hasta que llegue. Voy en camino. Después de colgar, Chris se secó las lágrimas de la cara. No podía desmoronarse. Ahora no. Susan iba en camino y Robert lo necesitaba. Encontró un asiento en la sala de espera de la UCI. Comenzó la larga espera. Tenía un plan para el tratamiento continuo de Robert. El dinero era el mayor obstáculo. Los $50,000 habían acabado con los ahorros de toda su vida. Sabía que no quedaba mucho en la tarjeta de Laura y que aunque lo hubiera, no lo tocaría. Tenía que encontrar otra forma. Mentalmente catalogó sus activos, acciones, bonos. Laura lo había convencido de vender todo hace años, alegando un mal mercado. El dinero, por supuesto, había ido directo a su cuenta. Su coche, el sedán de cercanías que compró antes del matrimonio, no valía mucho. Su apartamento, un alquiler por primera vez en su vida. Chris se sintió completamente impotente. Acorralado por un problema. No pudo resolverlo, se recostó cerrando sus ojos exhaustos. Su mente era un desastre caótico. Justo entonces su teléfono sonó, un número desconocido. Casi lo ignoró, pero en un extraño impulso respondió: hola, ¿estoy hablando con el señor Chris Miller? Una voz profesional tranquila preguntó: ¿es él quien llama? Mi nombre es el señor Sterling, soy abogado del grupo legal Sterling and Associates. Un abogado. Chris se quedó en blanco. No estaba involucrado en ningún problema legal, señor Miller. Llamo en nombre de su suegro, el señor Robert Jones. Contrató nuestros servicios para guardar un documento confidencial para él. El señor Jones incluyó una cláusula específica en sus instrucciones en caso de una emergencia médica o un cambio significativo en su estado civil con la señorita Laura Miller. Debía contactarlo de inmediato y entregarle este documento de su suegro. Chris estaba desconcertado. Robert era un simple trabajador de fábrica jubilado. ¿Qué tipo de negocio tendría con un abogado un documento? ¿Qué es? Es un último testamento junto con varias escrituras de propiedad. El señor Sterling respondió uniformemente. El señor Jones solicitó que usted se encargara de sus asuntos, un testamento y escrituras de propiedad. Chris estaba más confundido que nunca. ¿Qué propiedad tenían sus suegros? Vivían modestamente en un pequeño condominio pagado, sobreviviendo de sus pensiones. Señor Sterling, ¿está seguro de que es la persona correcta? Estoy seguro, señor Miller. Tenemos una copia de la licencia de conducir del señor Jones en el archivo. Si está disponible, puedo traerle el archivo ahora. Estoy en el City General Hospital. Estaré allí en breve. 30 minutos después, un hombre con traje a medida y gafas de montura metálica estaba frente a él. Era el señor Sterling. Le entregó a Chris un grueso sobre manila con una expresión solemne. Señor Miller, este sobre contiene el testamento hológrafo del señor Jones y las escrituras de todas las propiedades a su nombre según sus instrucciones. Ahora están en su posesión. Chris tomó el sobre, una sensación de irrealidad invadiéndolo. Lo abrió frente al abogado. Dentro había un testamento escrito a mano. Varias escrituras de aspecto oficial y una tarjeta bancaria. Primero desdobló el testamento. Era la letra fuerte y clara de Roberts. Los términos eran simples. A su muerte todos sus bienes iban a ser heredados conjuntamente por su esposa Susan Jones y su yerno Chris Miller. Su hija Laura Miller no iba a recibir nada. Al final de la página una breve nota escrita a mano: Chris, lamento que hayas tenido que pasar por todo esto. Sé que no crié bien a Laura. Ella ha perdido su camino. Por favor, cuida de esta familia por mí. Al leer esas palabras los ojos de Chris se llenaron instantáneamente de lágrimas. Robert sabía que sabía todo sobre Laura y Evan y sabía cuánto había estado sufriendo Chris. Simplemente nunca había hablado de ello. El tranquilo hombre estoico había estado tratando de proteger a su familia y a su yerno a su manera. Con manos temblorosas Chris recogió las escrituras, abrió la primera y se quedó boquiabierto. Hay 3 escrituras en total. La primera era para el condominio de sus suegros, pero las otras 2 eran para 2 escaparates.
comerciales de primera en un bullicioso vecindario del centro de Chicago. Uno tenía casi 900 pies cuadrados, el otro 300. Basado en los valores actuales del mercado, estas dos propiedades por sí solas valían al menos $3 millones. Chris estaba anonadado. ¿De dónde sacó su suegro el dinero? ¿Para esto? ¿Por qué nunca dijo una palabra? Recogió la tarjeta bancaria. Una nota adhesiva en la parte posterior tenía el PIN escrito en ella. Esa tarjeta está vinculada a una cuenta que contiene los ingresos por alquiler de las propiedades, así como los ahorros personales del señor Jones, señor. Sterling explicó que el saldo actual es de $327,000, $327,000, además de $3 millones en bienes raíces. Chris sintió que estaba soñando. Siempre había visto a su suegro como un simple jubilado de cuello azul. En realidad, era un millonario secreto. El señor Jones invirtió sabiamente con un amigo en su juventud. El señor Sterling añadió, era un hombre muy reservado. Creo que su esposa es la única persona que conoce el alcance de sus bienes. ¿Por qué no nos lo dijo? La voz de Chris le tembló al señor Sterling cuando llegó a mi oficina. Me dijo que estaba preocupado. Dijo que la riqueza trae problemas, y más aún, que le aterraba que si su hija Laura se enteraba, le daría hasta el último centavo a ese hombre, Evan Cole. Me dijo que esta era la seguridad de su familia. Era para su esposa y para ti. No podía permitir que un extraño se la robara. Chris aferró el sobre su peso repentinamente inmenso. Esto no era solo dinero. Era un profundo gesto de confianza de su suegro, un paso de antorcha. Finalmente entendió el plan de Roberts. Este no era solo sobre distribuir bienes, era un arma, la espada más afilada imaginable puesta directamente en la mano de Chris, una espada que podría usar para finalmente cortar lazos con Laura y Evan y proteger a la familia que Robert apreciaba tanto. Con esto las facturas médicas de Roberts ya no eran un problema. Podía contratar a los mejores médicos, los mejores terapeutas, usar la mejor medicina, y Laura, ella nunca lo sabría. Nunca en sus sueños más locos imaginaría que por el bien del gato de otro hombre había tirado no solo a su padre sino una fortuna. Chris sostuvo el sobre con fuerza, su mente dando vueltas. La previsión de su suegro era asombrosa y desgarradora. ¿Cuán profundamente debe estar decepcionado un padre de su propia hija para desheredarlo tan completamente? Guardó cuidadosamente los documentos en su mochila. Eran su palanca, su seguridad y su cofre de guerra. Con esto él tenía el poder de finalizar su separación de Laura y los recursos para asegurar que Robert recibiera la justicia que merecía. Caminó de regreso a la oficina de facturación de la UCI y, usando la tarjeta que el ladrón le había dejado, pagó otros $100,000 para los honorarios del hospital. Cuando se imprimió el recibo mostrando un saldo restante de más de $200,000, una sensación de profunda seguridad se apoderó de él por primera vez en días de dinero. Se dio cuenta de que era el mayor escudo de un hombre. Acababa de regresar a la sala de espera cuando sonó su teléfono. Era su mejor amigo Dave. Chris, hombre, ¿estás bien? Llamaste antes y luego colgaste. Te he estado intentando desde entonces, Dave dijo con la voz tensa por la preocupación. Estoy bien. Dave. Chris respondió con la voz entrecortada, mi papá, mi suegro está en el hospital. ¿Qué, Robert? ¿Qué pasó? ¿Es una hemorragia cerebral grave? Acaba de salir de cirugía. Está en la UCI, caramba. ¿A qué hospital voy? Dave. Chris lo detuvo. No puedes hacer nada aquí y solo perderás el trabajo. Tengo control. No me vengas con esas tonterías. Han respondido. ¿Necesitas dinero? Acabo de recibir un bono. Puedo reconocerte. Una calidez se extendió por el pecho de Chris. Era un verdadero amigo en su hora más oscura. Dave no pidió detalles. Solo preguntó, ¿necesitas dinero? Un marcado contraste con la mujer que se suponía era su compañera. Estoy bien. Ya me encargué del dinero, dijo Chris. Bien, bien. Dave dijo aliviado, espera, ¿dónde está Laura? Está contigo. En cuanto mencionó su nombre, la expresión de Chris se ensombreció. Ni siquiera digas su nombre, nos vamos a divorciar. La línea se quedó en silencio por un instante. Dave conocía a Chris lo suficientemente bien como para entenderlo. Esta no fue una pelea menor para Chris como para decir que algo catastrófico debió haber sucedido. Muy bien, hombre.
Lo que tú decidas, te cubro las espaldas. Dave dijo finalmente. ¿Necesitas algo? Llámame lo que sea. Gracias. Dave colgando. Chris estaba abrumado por el agotamiento. No había dormido desde que recibió la primera llamada. Su cuerpo funcionaba con pura adrenalina ahora. Con la cirugía de Robert terminada y la crisis financiera evitada, la tensión abandonó su cuerpo y una ola de fatiga se estrelló sobre él. Se desplomó en una silla y, a pesar del plástico incómodo, cayó en un sueño profundo. Se despertó sobresaltado por los gritos desesperados de una mujer. Roberto. Dios mío. ¿Qué te han hecho? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién hizo esto? Fue Susan. Ella había vuelto. Los ojos de Chris se abrieron de golpe. Vio a una mujer con cabello canoso y rostro afligido presionada contra la ventana de observación de la UCI, su cuerpo temblando con sollozos. Era su suegra. Mamá. Chris saltó y corrió a su lado. Mamá, no te preocupes. El médico dijo que la cirugía fue un éxito. Susan puso los ojos rojos e hinchados al ver a Chris. Ella agarró su brazo como si fuera un salvavidas. Chris. ¿Qué pasó? Estaba bien. ¿Cómo pudo tener una hemorragia? El médico dijo que podría haber sido provocada por una angustia emocional extrema. Chris dijo guiándola a una silla cercana. Angustia emocional. Susan parecía desconcertada. Tu suegro es el hombre más tranquilo. Sé que se lleva bien con todos. ¿Qué pudo haberlo puesto tan agitado? Chris dudó. No sabía si debía contarle sobre Laura y Evan, temiendo que la conmoción fuera demasiado para ella. Pero cuando hizo una pausa, una mirada de repentina y terrible comprensión apareció en el rostro de Susan. Ella agarró su brazo más fuerte. Era Laura, ¿no? Era esa inútil hija mía. Su voz temblaba con una mezcla de furia y angustia. Chris estaba atónito. Mami. Claro que lo sabías. Yo sabía que Susan se había dado una palmada en el muslo. Lágrimas frescas corrían por su rostro. Esa niña desagradecida. Le dije que se alejara de ese Evan. Se lo repetí una y otra vez, pero no me escuchó. Antes de que Robert saliera de casa ayer. Él me llamó. Me dijo que se iba a encargar de algo importante. Dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo ese estafador apuesto se dejaba engañar por su hija. Dijo que iba a enfrentarse a ese Evan Cole y hacerle devolver cada centavo que le había robado a nuestra hija. Las palabras de Susan impactaron a Chris como un rayo. La hemorragia de Roberts no fue casualidad. Iba de camino a ver a Evan o acababa de verlo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás segura? La voz de Chris cambió, volviéndose más dura. Por supuesto. Susan buscó a tientas su teléfono en el bolso y le mostró su registro de llamadas. Mira, me llamó una hora antes de que ocurriera. Hablamos durante 20 minutos. Me lo contó todo. Incluso dijo que descubrió que ese asqueroso vive en un elegante edificio de condominios llamado Pleasants. La sangre de Chris se heló. Ahí es donde Evan ascensor. Laura se había jactado de ello más de una vez. Como Evan tuvo tanto éxito que podía permitirse vivir en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Ahora parecía que su éxito estaba financiado por mentiras y robos. Una horrible teoría comenzó a formarse en la mente de Chris. El colapso de Roberts estaba directamente relacionado con Evan Cole. Era más que probable que Robert lo confrontara. Tuvieron una discusión acalorada y el estrés desencadenó la hemorragia, o peor aún, Chris forzó el pensamiento de su mente. Si su teoría era correcta, entonces Evan no era solo una sanguijuela moralmente en bancarrota, fue criminalmente negligente. Posiblemente peor. Chris. ¿Estás bien? La voz preocupada de Susan lo devolvió a la realidad. Chris la miró, su expresión endureciéndose en una máscara de fría resolución. Mamá. ¿No te preocupas? Tomó sus frágiles y frías manos entre las suyas. Voy a llegar al fondo de esto, y si él es responsable de lo que le pasó a papá, te lo juro. Quemaré todo su mundo hasta los cimientos. Un fuego ardía en los ojos de Chris. Antes solo quería una ruptura limpia para sacar a Laura y Evan de su vida como el cáncer. Ya no lo eran si Evan era responsable de la condición de Roberts. Esto ya no era una disputa doméstica. Era una disputa de sangre. Hizo que registraran a Susan en un hotel cerca del hospital, instándola a descansar un poco, e inmediatamente puso en marcha su plan. Primera parada, Pleasants. Tenía que averiguar si Robert había estado allí ese día, si había visto a Evan. Pleasants era un complejo de lujo con seguridad más estricta que un tambor.
Sabía que no podía entrar así como así y pidió ver las imágenes de seguridad en su lugar. No lo intentó. Llamó a Dave. El primo de Dave trabajaba para el Departamento de Policía de Chicago en la División de Tráfico. Chris le explicó la situación, sus sospechas, y le preguntó si había alguna forma de que su primo pudiera sacar las imágenes de la cámara de tráfico de la calle fuera de Pleasants. Hecho. Considérelo hecho. Dave dijo sin dudarlo. Te llamo de vuelta. Mientras esperaba, Chris tomó un Uber hasta el edificio de condominios. No pudo entrar pero pudo mirar. Encontró una cafetería al otro lado de la calle. Pidió un café negro. No lo tocó y fijó sus ojos en la entrada principal del edificio y la salida del garaje. Estaba esperando a una persona, Evan Cole. Quería ver con sus propios ojos cómo vivía su vida el hombre que potencialmente había puesto a su suegro en coma. Esperó durante horas. El sol de la mañana subió alto en el cielo y luego comenzó su lento descenso hacia el oeste justo cuando estaba a punto de rendirse. Un nuevo BMW Z4 azul eléctrico ronroneó desde el garaje subterráneo. Ese era el auto que Laura le había comprado a Evan con su futuro. La visión de Chris se volvió roja en los bordes. La ventanilla del conductor estaba bajada. Detrás del volante estaba Evan con gafas de sol. Una sonrisa satisfecha en su rostro. En el asiento del pasajero estaba sentada una joven hermosa y elegante. Riéndose de algo que él había dicho que no era Laura mientras Evan conducía. Se acercó y juguetonamente pellizcó la mejilla de la mujer. Ella le apartó la mano y ambos rieron. La imagen de una pareja feliz y despreocupada. Chris se sentó en la cafetería. Una pared de vidrio los separó y observó cómo se desarrollaba todo. Levantó su teléfono, apuntó al auto y presionó grabar. Este era el hombre por el que Laura había sacrificado a su familia. El hombre al que había amado durante una década. Y aquí estaba ya con alguien nuevo. La ironía era tan espesa, era sofocante. Chris se preguntó cómo se vería la cara de Laura si le enviara este vídeo. ¿Finalmente se rompería o inventaría alguna excusa patética? Afirmando que la mujer era solo una amiga. El BMW desapareció en el tráfico. Chris guardó el vídeo. Más evidencia que finalmente podría romper el hechizo que Evan tenía sobre Laura mientras el anochecer se posaba sobre la ciudad. Dave llamó de vuelta a Chris. Lo conseguimos. La voz de Dave era eléctrica. Mi primo sacó las cintas el día que pasó alrededor de las 10 de la mañana. El auto de tu suegro estaba estacionado en la calle justo afuera de Pleasants y la cámara lo captó todo. Salió de su auto y tuvo una gran discusión con un hombre que salió del edificio. El corazón de Chris martilleaba contra sus costillas. ¿Fue Evan? Las cámaras un poco lejos. La cara no es perfecta pero la ropa del tipo y más importante el auto que conducía coincidía perfectamente con la descripción de este tipo. Evan Cole y Chris. Esta es la parte importante. La voz de Dave bajó. El vídeo muestra a tu suegro agarrándose el pecho durante la discusión y desplomándose en el suelo y el otro tipo. Él solo lo miró, luego se subió a su auto y se fue. No llamó al 911. No lo revisó, simplemente lo dejó allí. Boom. El mundo se quedó en silencio por un momento ante los oídos de Chris. Lo sospechaba, pero al confirmarlo, una oleada de odio puro y puro lo recorrió con tanta fuerza que casi lo dejó sin aliento. Lo dejó morir. Evan Cole vio a un anciano desplomarse tras una discusión y simplemente se fue. Esto no fue solo negligencia. Esto fue un asesinato. Chris, tú ahí, amigo. La voz de Dave lo apartó del abismo. Estoy aquí, Chris, dijo su voz en un susurro ronco. Envíame el vídeo. Ya lo envié a tu teléfono. Mi primo dijo que es evidencia condenatoria, pero podría no ser suficiente para una condena. ¿Por qué no legalmente? Es difícil probar una relación causal directa entre una discusión verbal y un evento médico como ese, ya que no hubo contacto físico. Podría salirse con la suya, como mucho será condenado por el público, pero los cargos criminales podrían no sostenerse. Condenado. Chris rió con un sonido frío y muerto. No quiero que lo condenen. Lo quiero arruinado. Lo quiero arrodillado junto a la cama de mi suegro rogando perdón. Después de colgar, Chris abrió el archivo de vídeo. La imagen era granulada, pero los eventos eran repugnantemente claros. Vio a Robert con la espalda encorvada apuntando con un dedo a Evan con su lenguaje corporal agitado.
Vio a Evan luciendo aburrido y molesto, incluso dándole a Robert un ligero empujón, entonces Robert cayó. Evan bajó la mirada con una expresión tan indiferente como si estuviera mirando un pedazo de basura en la acera. Luego se subió a su nuevo y brillante BMW y se fue sin mirar atrás. Chris lo vio una docena de veces, cada una viendo un nuevo giro del cuchillo en su estómago. Guardó el vídeo junto con el clip de Evan y su nueva novia en una carpeta segura. Luego marcó otro número. Era un viejo amigo de la universidad, Mark, que ahora es editor senior en un importante medio de comunicación en línea. Mark, es Chris Miller sobre una historia para ti, una grande. ¿Te interesaba qué tipo de historia despertó el interés de Mark de inmediato? Un sociópata financiero lleva al padre de su novia a un derrame cerebral y lo deja por muerto en la acera. Luego lleva a su nueva novia a dar un paseo en el auto que le compró su primera novia. Chris lo explicó todo en una frase brutal, lista para un titular. Hubo una pausa al otro lado de la línea cuando un periodista veterano, Mark, pudo oler la viralidad. Esto era oro digital. Dame los detalles. Te enviaré un correo electrónico con todo lo que Chris dijo con su voz fría como una tumba. Solo tengo una condición, dímelo. Quiero que lo ejecuten públicamente socialmente, quiero que todos en todas partes sepan exactamente qué clase de monstruo es Evan Cole. Quiero cada mentira, cada fachada desmantelada hasta que no quede nada. Mark dejó escapar un silbido bajo. Podía oír la furia cruda en la voz de Chris. Dame la prueba. Me aseguraré de que mañana por la mañana. Es más famoso que cualquier celebridad. No te preocupes. Chris dijo que la prueba es a prueba de balas. Colgó e inmediatamente recopiló todo, las imágenes de seguridad sin editar, el vídeo de Evan con su nueva novia, capturas de pantalla de las transacciones de Venmo y el pago del automóvil de la cuenta de Laura. Había tenido la previsión de documentarlos y un relato en primera persona poderosamente escrito del devastado yerno. Había enviado la primera fase de su venganza que ahora estaba en marcha. Todo lo que podía hacer era esperar a que Internet hiciera su trabajo. Regresó al hospital. Susan había caído en un sueño irregular en la sala de espera, con el ceño fruncido por la preocupación. Chris la cubrió suavemente con una manta y luego reanudó su vigilia fuera de la UCI, manteniéndose despierto durante la larga y oscura noche. A la mañana siguiente, Internet explotó. Un artículo titulado Monstruo de Wall Street, la estrella financiera en ascenso Evan B. acusado de estafar a su novia, dejando a su padre por muerto después de una discusión, se extendió como un reguero de pólvora por todas las plataformas de redes sociales. El artículo exponía los sórdidos detalles de cómo Evan había manipulado a su novia de la universidad, Laura, durante años drenando sus finanzas. Pero la pieza central era las imágenes de seguridad, el vídeo granulado que mostraba a Evans relajándose. La indiferencia mientras Robert se derrumbaba encendió una tormenta de ira pública pisándole los talones. Llegó el vídeo de Evan conduciendo su BMW con una nueva mujer. Este tipo es un completo sinvergüenza. Usa a la hija como cajero automático. Mete a su padre en el hospital y luego tiene una cita como si nada hubiera pasado. Este no es solo un idiota. Este es un depredador, un sociópata. Encuéntrenlo, tenemos que encontrarlo. Esta basura no merece ser parte de la sociedad. La turba en línea fue despiadada y eficiente. En cuestión de horas, toda la vida de Evan Cole era información pública, su empleador, su puesto de trabajo, su alma mater. Incluso los nombres de sus exnovias, y surgió un patrón: todas las mujeres con las que había salido eran de una familia adinerada. Confiaba en una familia y cada relación terminaba de la misma manera, con la cuenta bancaria de la mujer vaciada. Laura era solo la última víctima de una larga lista, por mucho, la más tonta. La firma de inversión de Evans fue la primera en actuar y publicar un comunicado anunciando su despido inmediato. Fue incluido en la lista negra de toda la industria financiera antes del mediodía. Su propietario lo llamó y le dio 24 horas para desalojar las instalaciones. Su nueva novia vio las noticias y rápidamente publicó una larga diatriba en Instagram. Lo llamó mentiroso manipulador y anunció su ruptura en el espacio de una sola mañana. Evan Cole pasó de ser una estrella en ascenso a un paria social. Su vida estaba en ruinas. Chris se desplazó por las noticias en su teléfono,
su rostro era una máscara sin emociones. Esto era solo el justo entonces sonó su teléfono. Era Laura llamando desde un número desconocido. Respondió. Un grito histérico llenó sus oídos. Chris. Fuiste tú, esto eras tú, ¿no? ¿Cómo pudiste hacerle esto? Lo arruinaste, destruiste toda su vida. Su voz no reflejaba preocupación por su padre, ni ira por las horribles acciones de Evans, solo rabia y culpa dirigidas a él, incluso ahora estaba defendiendo a ese monstruo. Lo absurdo de todo era tan profundo. Fue casi gracioso sí, era yo. Admitió con calma lo que Laura se lamentó rompiéndose por completo. ¿No entiendes lo que has hecho? Lo has matado. ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto cuando vio a tu padre desplomarse y marcharse? ¿Se detuvo a pensar en cómo se suponía que debía seguir tu padre? Chris replicó con frialdad, eso es diferente. Ella gritó que él no lo decía en serio. Solo estaba asustado. Chris Rio no parecía muy asustado cuando estaba dando un paseo por la ciudad con su nueva novia en el coche que le compraste. Ella no es su nueva novia, es una clienta. Laura insistió en la negación reflexiva y patética. Laura. Despierta. Chris dijo con la voz cargada de agotamiento, ¿realmente vale la pena este hombre? ¿Dejaste a tu propio padre por él? ¿Valió la pena? Laura se quedó sin palabras. Había visto los artículos, había leído los testimonios de las exnovias de Evans. No era estúpida, simplemente se negaba a creerlo, se negaba a aceptar que el hombre que había idealizado durante una década no era más que un fraude. Depredador. Chris. Por favor, retira los artículos. Te lo ruego. Su voz se suavizó en una súplica desesperada. Si dejas pasar esto, haré lo que quieras. No quiero el divorcio. Podemos arreglar esto, sé que podemos. Nunca lo volveré a ver. Lo juro. Te daré todo el dinero que puedas para administrar nuestras finanzas. Chris escuchó en silencio. Escuchó los últimos intentos desesperados de esta mujer rota por negociar su regreso del abismo. Es demasiado tarde. Dijo en voz baja, Laura, en el momento en que dijiste que la vida de mi padre no es tan importante como sus gatos. Ya era demasiado tarde. Colgó y bloqueó el nuevo número. Nunca quiso volver a escuchar su voz después de tratar con Laura. Chris respiró hondo y marcó el 911. Hola, me gustaría denunciar un delito. Tengo pruebas concluyentes de que un hombre llamado Evan Cole es responsable de agresión agravada y negligencia criminal. Como resultado de lesiones graves, la policía respondió de inmediato. Chris les proporcionó todo, incluidas las imágenes de seguridad de alta definición completas y sin editar. Frente a pruebas irrefutables y la creciente presión pública, el CPD abrió una investigación criminal sobre Evan Cole esa tarde mientras empacaba frenéticamente sus pertenencias. 2 detectives llegaron y lo arrestaron mientras lo dejaban esposado. El sol poniente brillaba en el acero frío, el hombre arrogante y confiado se había ido, reemplazado por un caparazón vacío de una persona, su rostro, una máscara de desesperación gris. Sabía que su vida había terminado, la noticia de su arresto se convirtió rápidamente en la noticia principal y se encontró con una celebración universal en línea. Chris vio el informe en su teléfono sintiendo una satisfacción silenciosa y sombría. Se estaba haciendo justicia en el sentido legal, pero aún necesitaba un cierre. Regresó al hospital. Susan estaba de vigilia afuera de la UCI. Se secaba las lágrimas en silencio. Mamá, he vuelto, Chris, dijo con una leve sonrisa. ¿Está hecho? Está hecho. Chris asintió. La policía arrestó a Evan. Pagará por lo que hizo bien. Eso es bueno. Susan murmuró, lágrimas frescas cayendo. Tu padre finalmente puede descansar en paz, mamá. Estará bien. Chris la tranquilizó. El médico dijo, mientras tengamos esperanza. Él también. Justo entonces, las puertas de la UCI se abrieron. Familia de Robert Jones. Una enfermera gritó, «Estamos aquí». Chris y Susan dijeron al unísono. Avanzando a toda prisa.
El paciente está mostrando capacidad de respuesta. La enfermera dijo con una sonrisa brillante en su rostro. Él movió sus dedos. Es un movimiento muy pequeño, pero es una señal fantástica. Significa que su cerebro está empezando a sanar. La noticia fue un rayo de sol puro atravesando la oscuridad que había envuelto el mundo de Chris y Susan. Realmente. Susan agarró el brazo de la enfermera. Su voz temblaba de alegría. Realmente, necesitas seguir teniendo fe. Habla con él. Ayuda a estimular su mente. Lo haremos. Susan comenzó a llorar de alegría. Chris sintió que sus propios ojos ardían con lágrimas. Todo el dolor, toda la lucha de los últimos días finalmente estaba dando sus frutos. Pero mientras se deleitaban en el momento de esperanza, una figura apareció al final del pasillo. Era Laura. Parecía un fantasma. Su cabello era un desastre enredado. Sus ojos estaban hinchados e inyectados en sangre y su rostro estaba pálido y demacrado. Se arrastró hacia ellos como un espectro atormentado por sus propias decisiones. Mamá. Susurró su voz apenas audible. La expresión alegre de Susan se desvaneció reemplazada por una escarcha helada. No dijo nada, solo miró a su hija con ojos fríos y muertos. La mirada de Laura se dirigió a Chris, sus ojos suplicantes. Chris él sostuvo su mirada con una expresión de pura indiferencia. Laura se tambaleó sobre sus pies casi colapsando. Supo en ese momento que había sido completa e irrevocablemente expulsada, pero tenía que intentarlo. Se tambaleó hacia la ventana de la UCI y miró a su padre, un sollozo roto escapando de sus labios. Papá. Lo siento mucho, me equivoqué. Presionó su frente contra el cristal, su cuerpo temblando con sollozos convulsivos. Por favor, perdóname. No lo volveré a hacer. Sus gritos atrajeron miradas de los demás en el pasillo, pero nadie mostró compasión. Gracias a la noticia, todos sabían lo que había hecho. Chris la observó sin sentir nada. Ni lástima. Ni rabia. Sacó su teléfono y abrió un archivo, el acuerdo de divorcio. Lo había preparado hacía días. Se acercó a Laura y le ofreció el teléfono para que lo firmara. Su voz era tranquila, calma y absoluta. Laura levantó la vista. Sus ojos llenos de lágrimas se centraron en el frío texto legal en la pantalla. Empezó a temblar violentamente. No, no lo haré. No quiero el divorcio. Chris, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Una oportunidad. Chris se rió, pero el sonido estaba vacío de todo humor. Te di una oportunidad cuando tu padre estaba en esa mesa de operaciones y te rogué que vinieras a firmar los papeles. Te di una oportunidad cuando gastaste nuestro dinero en el gato de Evans y me pediste que te cubriera. Te di una oportunidad cuando saliste de este hospital con él sin mirar atrás. Te di una última oportunidad. Los tiraste todos. Chris guardó su teléfono y sacó una copia impresa del acuerdo y un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta. No quiero ninguno de nuestros activos. Puedes quedarte con el coche. Puedes quedarte con el apartamento. Solo tengo una condición: bajo ninguna circunstancia vuelvas a contactarme a mí ni a mis padres. Los padres a los que se refirió fueron Robert y Susan. Laura miró los papeles como si fueran su sentencia de muerte. Negó con la cabeza frenéticamente. No, me equivoqué muchísimo. Ella se tocó las rodillas y le agarró la pierna. Perdóname, por favor. Perdóname. Haré lo que sea. Chris apartó su pierna y habló de que no quería nada más que liberarse de su toque. En ese preciso momento, dentro de la UCI, un monitor cardíaco sonó suavemente en la cama. Los párpados de Robert Jones revolotearon lentamente. Dolorosamente, abrió los ojos. Lo primero que vio fue la escena fuera de la ventana, su hija arrodillada en el suelo rogando y el hombre que una vez fue su hijo de pie sobre ella como una estatua de piedra. Los labios de Robert se movieron, pero no salió ningún sonido. Una sola lágrima nublada trazó un camino desde la comisura de su boca por su mejilla curtida. Luego, con toda la fuerza que pudo reunir, lentamente giró la cabeza deliberadamente. No podía soportar mirar a la hija que le había roto el corazón ni por un segundo. Esa simple acción fue el golpe fatal final que destrozó la última de las defensas de Laura. Se desplomó en el suelo, una ballena de pura desesperación animal desgarrándose de su garganta. Chris observó su corazón, una piedra congelada en su pecho. Colocó los papeles del divorcio en la sartén en el suelo frente a ella. Papá no quiere verte. Su voz era como un viento polar, que congelaba el aire a su alrededor. Luego le dio la espalda, cuadró los hombros y caminó hacia su futuro, un futuro que ya no la incluía.